Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículos del 11 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Con la bendición de Dios en nuestra vida y la intercesión de nuestra Madre María Santísima, hemos llegado a la mañana del día martes 24 de octubre de nuestro año 2023. Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Esta es la afirmación que Jesús le dice a los fariseos. Jesús está dando a conocer quién es. A ellos les está costando mucho comprender quién es Jesús y la misión que Él realiza, sobre todo la forma en la que Jesús realiza su misión. Para ellos no está del todo claro el proyecto. Ellos esperaban algo más. Ven a Jesús como alguien importante, como un profeta importante, como alguien con poder, pero no como el Hijo de Dios. Pero Jesús se señala como el buen pastor, el que da la vida por las ovejas, el que cuida, el que protege, y eso ha quedado muy claro con su predicación, con su enseñanza, con el sanar enfermos, con todos los milagros que Jesús viene haciendo. Queda muy claro que Él es el buen pastor, el que va a proteger, el que dará la vida si es necesario. Y más adelante el Señor dará la vida, y ellos, muy probablemente algunos de los que se negaban a entender quién era Jesús, entiendan un poquito tarde, porque ya lo habrán lastimado, ya habrán hecho cosas en su contra. Cuando algunos de ellos comprenderán realmente que Jesús era el Hijo de Dios, el buen pastor, el que sin dudarlo da la vida por aquellos que ama, que son todos. El problema no es que Jesús ame, sino que hay quienes no se dejan amar. Y precisamente en nuestro tiempo es exactamente la misma condición. El amor de Dios sigue intacto. El amor de Dios sigue firme para ti, para mí, para todo aquel que desea seguirlo con el corazón. El problema de nuestro tiempo es que escuchamos muchas otras voces, otros pastores, dicho entre comillas, otras formas de pensamiento, otros patrones de vida, otras ideologías que están echando a perder nuestra mirada del verdadero buen pastor. Porque salimos al mundo y el mundo ofrece mil formas de vida, pero la mayoría de ellas sin Dios. Sin embargo, esas ideologías, esas formas de pensar están ganando terreno aún dentro del proyecto de la fe. Porque hay personas que viven en ese sincretismo religioso de que creo en Dios, pero también voy a la limpia, voy a que me lean las cartas, me meto a las cosas de la hechicería, de la brujería, pero también comulgo, también me confieso, y entonces estamos en esa dualidad que no permite afianzar la fe. Queridos hermanos, la invitación es a ser firmes en el proyecto de Dios. La invitación a ser firmes en la decisión de fe que hemos tomado. Y entender que el amor de Dios no se ha movido, que permanece ahí, que es fiel. Y que tú y yo debemos analizar nuestra fidelidad al amor de Dios. Porque el Señor ahí está, el Señor permanece. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Este es el proyecto de quienes realmente han comprendido el amor de Dios. Entendiendo que aceptar y comprender el amor de Dios en nuestra vida no significa perfección para nosotros. Significa esperanza. Esperanza, porque mucha gente quiere acercarse a Dios con la intención de que se le terminen todos sus problemas, todas sus preocupaciones. Y cuando no sucede así, dan por hecho que la fe no está funcionando. Pero quien no está funcionando eres tú y tus decisiones. Porque el amor de Dios sigue intacto. El amor de Dios no se ha movido. Sin embargo, tú y yo movemos nuestra fe según conviene, porque tantito estoy bien con Dios y todo me va bien, pero si me va mal, entonces busco otras alternativas. Y este es el problema. Que el mundo en el que estamos viviendo ofrece demasiadas alternativas de felicidad, que son falsas, que son mentira. Demasiadas alternativas de tranquilidad,
Pero nada de eso incluye a Dios. Y cualquier camino que el ser humano tome sin Dios es un camino destinado al fracaso. Aclara el Señor, hay otras ovejas que no están en su redil, pues no. Dice, tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Nos damos cuenta cómo el amor de Dios nos sigue buscando, hermanos. Y ahí está el Señor, todos los días, dándote el milagro de la vida, dándote el milagro de tu familia, de tu salud, de que estás aquí, de que respiras, de que tienes un trabajo. Aun cuando estés pasando en un problema difícil, en un momento de dificultad, el amor de Dios sigue intacto, con la intención de que tú y yo como ovejas escuchemos la verdadera voz del pastor, que es Jesús, y caminemos hacia Él. Ahora, hermanitos, no nos dejemos engañar por lo que el mundo ofrece. ¿Por qué insisto en esto? Porque es una realidad. Es increíble cómo el ser humano del siglo XXI se pronuncia tan inteligente, tan brillante, tan capaz. Pero en la fe somos tan frágiles. Sí, hemos sido muy inteligentes para muchas otras cosas, pero en el camino de Dios es a donde estamos titubeando demasiado. Y yo te invito a que seamos fuertes en este proyecto. Te invito a que decidamos por la voz del buen pastor y lo sigamos a Él, que es Jesús, que es Dios que por medio de su Hijo Jesucristo nos está mostrando un camino de felicidad, un camino de plenitud. Pero para alcanzar este camino de plenitud también conlleva la conversión, la renuncia hacia todo aquello que nos aleja de Dios, la renuncia hacia todo aquello que no nos permite encontrarnos con el amor del Señor. Porque una vez que experimentemos su amor, te aseguro que no habrá motivo alguno para retirarnos, para alejarnos, y que vamos a poder sostenernos incluso en las pruebas, incluso en la dificultad, porque así es el proyecto de Dios. Es para gente valiente, para gente decidida. El Señor nos enseñó, por medio de Jesucristo, que amar es dar la vida, que amar es darlo todo. Amar es darlo todo, sin esperar nada a cambio. De esa forma nos ama el Señor. De esa forma, ojalá tú y yo podamos aprender a amarlo. Su proyecto, el proyecto de felicidad, el proyecto de restauración de la condición humana, el proyecto de la familia unida, el proyecto del matrimonio en Dios, el proyecto de una sociedad pura, tal como el Señor lo ha querido siempre. Es posible, claro, alguien podría decir esto es muy utópico, eso no se puede alcanzar, esto es un sueño. No, mis hermanos. Si tú y yo obedecemos el proyecto de Dios con caridad, con obediencia, con respeto, te aseguro que todo lo que el Señor ha enseñado en su palabra, todo puede ser realidad. No dudemos del Señor, no dudemos de sus palabras, porque el problema es ese. A veces también incluso dudamos de Dios, porque sentimos que la palabra de Dios queda muy alta a nuestras expectativas. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios está a tu alcance. La voz del buen pastor todos los días nos llama. Escuchemos esa voz y caminemos en su verdad, para nuestra propia salvación y para gloria de Dios. Ánimo, mis hermanos, a seguir la voz del buen pastor que es Jesucristo y su proyecto de felicidad. Que tengan un buen día. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día miércoles, como siempre. Te invito a compartir esta reflexión con alguna persona a la que tú creas que puedes alimentarle la fe. Tu hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.